buenas noches, familia querida, ¿cómo están? Dios les bendiga, feliz miércoles ya, miércoles de Círculo de Lectura. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el día de hoy? Buenas noches, Lucy, Vic, Cari, Edithcita. ¿Quién más tiene cámara encendida? Angie, hermosa, Lau, Marisol, Gaby, Cari. Qué guapa, Cari, ¿te cambiaste el color de cabello? Cuánta elegancia la de Francia, diría mi abuelita. Qué bonita te ves, muy bonita. Karencita, Viri, Carlita, Moni. Buenas noches a todos. Buenas noches, familia hermosa. Espero que estén muy bien. Pues vamos a arrancar, ¿les parece? Oramos y empezamos a comentar este libro. ¿Quién lo leyó? Digo, vamos a ir leyendo porciones, pero estuvo tremendo, ¿verdad? Este capítulo. Hay muchísimo que comentar. Así que bueno, estoy muy expectante por lo que el Espíritu Santo va a hacer esta noche. Así que vamos a darle, como siempre, su lugar al precioso Espíritu Santo para que Él nos lleve de la mano. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque, Padre, nos estás equipando, Señor, de tantas herramientas para cambiarnos la manera de pensar. Gracias, papito, porque no tienes secretos con nosotros, sino que nos sigues revelando más y más y más cosas, Señor. Y Señor, aunque ya leímos este libro, yo te pido que tú nos ministres todavía más. Aunque ya leímos este capítulo, yo sé que tú tienes más profundidad acerca de él en esta noche. Así que, precioso Espíritu Santo, toda esta sala de Zoom es tuya. Mi mente es tuya, Espíritu Santo, mi corazón, mi espíritu. Te abrimos las puertas de par en par, Señor, porque esta es tu casa. Así que, precioso Espíritu de Dios, muévete en esta sala de Zoom, muévete en cada uno de nuestros hogares, aún en las personas que van a ver la grabación. Muévete tú, Señor, desata la atmósfera del cielo sobre nuestros hogares, conecta nuestra mente contigo, Señor, para que podamos entender y comprender la profundidad y la belleza de este capítulo. Así que, precioso Espíritu Santo, ministranos. Tienes toda la puerta abierta, te abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para que tú desates lo que quieras desatar sobre nuestra vida, para que tú liberes lo que quieras liberar, para que rompas lo que tú quieras romper y para que sanes lo que quieras sanar. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Oigan, ¿quién tiene el libro a la mano para saber que podemos contar con ustedes en la lectura? Está Edithcita, Marisol, si quiere levantar la manita, así, entonces yo ya sé cómo estamos, ¿ok? Vámonos con el capítulo 3, con la primera parte del capítulo 3. No me voy a detener, bueno, sí, primer párrafo, si quieren. Página 39 para quien lo está siguiendo en redes sociales o en casa, de Mendigo a Príncipe. Página 39. Déjenme, ok, primer párrafo. Después, así los tengo. Estela, primer párrafo, después Marisol, Lau y Carla. ¿Ok? Para comenzar, párrafo por párrafo, pero ya saben que me voy deteniendo. Leemos el párrafo, lo explicamos y así nos vamos. Recuerden que al final de la sesión tenemos un espacio para comentarios o preguntas. Ahora bien, si ustedes leyeron su párrafo y quieren comentar algo en ese momento también, saben que estamos abiertos para sus comentarios. Así que nos arrancamos con Estela, por favor. Espérenme, sí, ¿verdad? Me falta. Ya se pueden desmutear ustedes solitos. Gracias. Hola, buenas noches. El primer párrafo, ¿verdad? Ay, nuestro pasado puede convertirse en una cárcel que perpetúa la esclavitud de aquellos que nos criaron. De algún modo, reproduciremos intencionalmente esa misma cultura destructiva en nosotros y en aquellos que nos rodean. Existen algunas formas en las que esto ocurre en nosotros.
Uno de los modos es que nos atamos al pasado. En la que nos atamos al pasado es reaccionando frente a aquellos que nos abusaron y pasándonos la vida intentando no ser como ellos. Hasta ahí, ¿verdad? No te escuché. Y hasta ahí está muy bien. Muchas gracias, Vamos a leer el siguiente párrafo, Marisol, hasta donde dice cómo ellos serán. Y entonces ahí me detengo a comentar. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo del párrafo? Pues sí, que digo, desde el primer párrafo, Sí. esa parte de que, en mi caso, ¿no? Muchas veces dije, yo no quiero ser igual de gritona que mi mamá. Y me he encontrado varias veces siendo igual de gritona que ella con mi hija. Digo, he ido modificando y a lo mejor las formas son diferentes y demás, pero sí es cierto que yo dije jamás voy a ser así y pues he acabado haciéndolo, ¿no? Claro, por supuesto. Ahorita vamos a ver por qué. Porque al final nuestro cerebro no registra la palabra no. Y como siempre se los he dicho una y otra vez, nos convertimos en lo que contemplamos. Y este capítulo me encantó porque vino a reafirmar esto que yo siempre les digo, nos convertimos en lo que contemplamos, nos convertimos. Tu cerebro no va a decir, no quiero estar deprimida, no quiero estar deprimida. Tu cerebro sabe en qué detectar, estoy deprimida, estoy deprimida, estoy deprimida. Tu cerebro no va a detectar el no quiero tomar, no quiero tomar, no quiero. Tu cerebro va a detectar el quiero tomar. En lo que tú estás concentrando tu pensamiento todo el tiempo es en lo que te conviertes. Y esto es muy poderoso porque es una clave de vida y si la entendemos nos vamos de aquí a las nubes. De hecho, puedo Sí, opinar otra cosa. y sí. En esta semana, digo, siempre me han dicho que me reflejo como ser una mujer muy fuerte, ¿no? Y uno de los atributos que yo siempre he honrado de mi mamá o he admirado de ella era esa parte de que a mí se me hace una mujer muy fuerte. Y ahorita esta semana en los grupos pequeños que hemos tenido de los devocionales, todos me han dicho, es que te ves muy fuerte, es que eres una mujer muy fuerte, es que muestras que eres muy fuerte. Y está padre porque pues yo cuando llegué me sentía totalmente débil y devastada, ¿no? Y ahorita o sea, esa parte está padre de que estoy repitiendo como ese patrón de fortaleza, más no está padre el de los gritos, ¿no? Que eso ya lo voy transformando y lo voy cambiando. Claro, así es. Aplica para lo bueno y para lo malo. Y ahorita vamos a comentar más de eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Mari, por favor. He aconsejado a mucha gente con el correr de los años y observé un patrón común en muchos de ellos. La gente típicamente llega a ser como la persona que más desprecia. Los alcohólicos, por ejemplo, son comúnmente criados por padres alcohólicos. Personalmente, nunca he conocido a un abusador de niños que no fuera una víctima de acoso sexual. En algún momento de la sesión de consejería, hay casi siempre una afirmación como: juré que nunca sería como la persona que abusó de mí, pero he llegado a ser justamente como ella. Yo mismo conozco bien esa lucha. A pesar de luchar para no ser como mis padrastros, durante gran parte de mi vida temprana comencé a volverme un hombre enojado, justo como ellos lo eran. Así es, así es, así es. Generalmente en lo que tú no te quieres convertir es en lo que te terminas convirtiendo. ¿Por qué? Porque pasaste muchos años de tu vida desperdiciadamente odiando a esa persona, recordando el daño que te hizo, recordando cómo te hizo sentir, recordando con enojo. Entonces, entre más tú recordabas, ¿qué crees? Más entrenabas a tu cerebro para ser como esa persona. Qué fuerte, ¿verdad? Por eso es que Filipenses nos dice, y esta es la clave contra la ansiedad y romper estos patrones, Filipenses dice, concentren su pensamiento en cosas buenas, dignas de alabanza, honorables. ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios esto? Es sí súper intencional porque sabe que en eso te vas a convertir. En lo que tú concentras tu pensamiento es en lo que tú te conviertes. Dice Proverbios que los pensamientos de nosotros son lo que dirigen nuestra vida.
No dice los pensamientos de éxito y de abundancia, no. En lo que tú concentras tu pensamiento, en eso te vas a convertir. Si pasas mucho tiempo del día odiando a las personas, ¿en quién crees que te vas a convertir? Por eso es que hay estudios científicos que demuestran que tú te terminas convirtiendo en las 3 personas o 5 personas con las que más tiempo pasas. ¿Por qué? Porque son personas con las que estás conviviendo, en las que estás pensando. Entonces, es bien fuerte este capítulo y creo que a todos nos está haciendo match, ¿verdad? Nos hace sentido todo lo que estamos leyendo, de que sí, juré que no iba a ser como mi mamá en esto y aquí me tienes. Juré que no iba a ser como mi papá en esto y aquí me tienes. Pero tenemos la solución para esto que se llama Espíritu Santo y Dios nos está enseñando, porque más adelante Chris Vallotton, y esa parte nos la vamos a saltar, cuenta cómo él de repente se convirtió en una persona sumamente violenta porque él fue criado por padrastros violentos y él decía, yo no voy a ser así, y de adulto terminó convirtiéndose en algo peor, hasta que Dios se lo mostró y le dijo, Chris, es hora de que hablemos. Dice Romanos 12:2, dejen o permitan que Dios les transforme la manera de pensar. Entonces se convertirán en nuevos seres humanos y entenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso creo que Chris fue renovado porque permitió que Dios le cambiara la manera de pensar. Y tú y yo, aunque nos estamos identificando en patrones, cuando leemos este libro y decimos, sí tengo esto de mi mamá, sí tengo esto de mi abusador, sí tengo esto de mi papá, sí tengo esto de mi suegra, de mi amiga que me cae gorda, de lo que ustedes quieran. Se dan cuenta, pero tenemos esperanza porque estamos aquí permitiendo que Dios nos renueve, nos transforme la manera de pensar. Así que muy bien, muchas gracias, amiga. ¿Quieres compartir algo al respecto? Pues la verdad es que en la mañana que lo estábamos leyendo, Fer y yo, sí estábamos analizando mucho esto de que sí nos convertimos en las personas que despreciamos. Le comentaba acerca de antes de no sé, serán como que 9 años, cuando me separé del papá de mis hijos, yo era una persona totalmente diferente a la que soy ahorita. O sea, llegaba, le gritaba a la cajera que me atendía, era déspota, era grosera, era muy mala persona realmente, ¿no? O sea, con tantito que me hicieran, yo saltaba, porque no tenía, obviamente, ahorita ya conozco que es Dios, pero le doy cuenta que todo está en la Biblia. Entonces, era una persona que llegaba y ofendía y decía groserías. Híjole, no saben el cambio tan radical. Ahorita ya llego con la cajera y si me pone cara, es de, seguro tuvo un mal día. O sea, tú no sabes lo que está pasando, por eso está así, ¿no? Y entonces ya me tranquilizo y ya la justifico. O sea, no está padre, pero sí la justifico, porque antes era de, ay, oye, no me trates así, ¿qué te pasa? Y le gritaba y le decía así, era muy grosera, pero gracias a Dios, el Espíritu Santo y Dios me están cambiando. A lo mejor era hoy mi momento para llegar ahorita con ustedes, pero mucho antes empecé a leer muchas cosas que me cambiaron la vida, de verdad. Distraí. Sí, amiga, la verdad es que sí nos terminamos pareciendo a las personas con las que compartimos más tiempo. Y estoy segura que ustedes se pueden observar, así como Marisol se observaba y decir, es verdad, cuando tuve esa pareja yo era diferente. Es verdad, las personas sí te cambian. Eso es completamente cierto porque somos seres influenciables, de influencia, pero también influenciables. Entonces sí, y seguramente pues no es por tirar hate ni nada, pero esa persona probablemente te lastimó mucho, ¿no? Y al final tú te convertiste también siendo lastimadora de otras personas con esas actitudes, porque nos convertimos. Es como si te inyectaran un veneno. Al estar mucho tiempo con gente contaminada, tristemente, es como que te ponen una dosis de eso mismo. Por eso es que la Biblia nos aconseja muchísimo acerca de los círculos de influencia que vamos a tener. ¿Quién te va a aconsejar? ¿Quién te va a enseñar a vivir? Y la misma palabra dice, la palabra. ¿Quién aconseja al joven? La palabra. ¿Quién le enseña sabiduría al sabio? La palabra. Y así. Así que muy bien, amiga. Muchas gracias por compartir y por leer. Bien, vamos con Lau y después. Eri, un favor.
Ajá, Nada más quería saber en dónde vamos. Perdón, de vamos, la lectura. vamos a comenzar la página 40. Estamos en el capítulo 3. Vamos a comenzar la página 40, Lau, por fin. El primer Gracias. párrafo, que es, sí, hasta los siguientes 7 años de la página 40, donde dice, llegamos a ser lo que imaginamos, ¿ok? ¿Estamos todos ahí? Ujú. Ok, gracias. Sí. Hola, bonita noche a todos. Llegamos a ser lo que nos imaginamos. Estaba convirtiéndome en la mismísima persona que despreciaba. Un día estaba leyendo el Antiguo Testamento y comencé a recibir discernimiento acerca de mi lucha a través de la historia de Jacob y su suegro. Jacob fue un embaucador por naturaleza. Su nombre en realidad quiere decir engañador. Él incluso engañó a su propio padre por la progenitura de su hermano. Unos pocos capítulos después, Jacob se casó con una familia que le dio algo de su propia medicina. Trabajó para su suegro Labán durante 7 años para poder casarse con la hija de Labán, Raquel. Cuando él se despertó la mañana después de la luna de miel, Lea estaba en su cama. Labán se había negado a decirle que su tradición familiar dictaba que la hija mayor se casara primero. Él consiguió con artimañas otros 7 años de trabajo de Jacob a través de esta trama, porque Jacob seguía queriendo a Raquel. Gracias a Dios, él la tuvo a crédito. Jacob la recibió una semana más tarde y luego pagó para ella en pequeñas cuotas mensuales durante los siguientes 7 años. ¿Hasta ahí? Sí, muchas gracias. Vamos a seguir con el siguiente párrafo, porfi, Carlita, porque esta es una historia súper interesante que nos va a dar muchísimo piso, ¿ok? Porque ¿quién es Jacob? Jacob más adelante se convierte en Israel. Israel es cuando leemos en la Biblia todo el tiempo, oh Israel, es Israel. Este Jacob, engañador y mentiroso, que embaucó a su papá y le robó la primogenitura a su hermano, es el padre del judaísmo. Digo, con todos los otros patriarcas, pero él era este Jacob, un mentiroso, engañador, tramposo, es este Jacob. Así que, ¿por qué era así? Ahorita vamos a seguir leyendo y comentarlo. Así que vamos con Carlita, por favor. Después de 14 años de desconfianza y deshonestidad, Jacob estuvo listo para irse. Él le dijo a su suegro que le diera lo que le correspondía. Así podía seguir su propio camino. Labán no era ningún tonto. Él sabía que Jacob le estaba haciendo una fortuna. Labán le dijo que le dejara su salario y que permaneciera con él. Jacob sabía que no importaba cuál fuera su salario, su suegro encontraría algún modo de engañarlo para no dárselo. Y él le dijo, me cambiaste el salario 10 veces. Jacob le dijo a Labán que él trabajaría por todas las ovejas y las cabras moteadas y manchadas. Estos animales se convertirían en su salario. Así ellos cerraron el trato. ¿Sigo, Eri? Sí, porfi, hasta que fueron débiles. Ah, perfecto. Estoy seguro de que Labán pensó que otra vez tenía a Jacob, ya que probablemente había muy pocas moteadas y manchadas entre los rebaños. Pero la historia da el giro más inusual. Jacob talló ramas exponiendo las blancas debajo de la corteza. Luego ubicaba las ramas enfrente de los bebederos cuando las mejores ovejas estaban bebiendo y apareándose ahí. Esto daba como resultado que las ovejas y las cabras más fuertes parieran crías manchadas y moteadas. Antes de que pasara mucho tiempo, Jacob se enriqueció porque sus rebaños prosperaron, mientras que los rebaños de Labán fueron débiles. Esta historia es fuertísima porque habla del poder del pensamiento y de la concentración. Jacob va, ¿ok? Se sale de su tierra, de su parentela. Entonces se enamora de una muchacha y alguien tiene su micrófono encendido. Se enamora de una muchacha y entonces va y hace un trato con el papá. Estoy pobre, pero quiero trabajar por el amor de esta muchacha, ¿no? Y entonces el papá le dice, sí, claro, tú trabajas 7 años por mi hija y yo te la voy a dar en matrimonio. Entonces Jacob, y dice la Biblia que estaba tan enamorado que esos 7 años le parecieron como pocos días.
Entonces él trabaja esos 7 años con la ilusión de que se va a casar con su amada, que sí se la van a dar, no se la negaron, y el día de la boda no le dan a Raquel, sino que le dan a Lea, que era la hermana mayor, y dice la Biblia que no era tan bonita, pero que tenía ojos agradables. No, o sea, la Biblia bien lindos. Así vamos a encontrar el oro, vamos, clomo de que no vamos a encontrar el oro. Tenía ojos agradables o tenía, o si le dieron gato por liebre. Imagínense, ¿qué sentirían ustedes que durante 7 años de su vida están trabajando por algo? Tenía bonita letra, tenía buen corazón, ¿no? Entonces, le dan a la otra muchacha, obviamente Jacob se enoja y Labán le dice, mira, no te preocupes, trabaja 7 años más y te doy también a Raquel. Pero soy tan buena persona que te la voy a dar a crédito. Te la doy hoy y tú trabajas 7 años conmigo. Y entonces dice Jacob como, ok, pero ¿cómo va a estar el tema del pago? Porque eres muy tramposo, ya me lo cambiaste 10 veces, ¿no? En estos 7 años. Y el suegro le dice, mira, ¿qué te parece que si tú cuidas al ganado y todas las ovejas que estén manchadas son las tuyas y todas las que estén lisas y perfectas son las mías? Pues Jacob no tenía mucha opción, ¿verdad? Estaba en desventaja y dice, pues va. Yo me quedo con las manchadas y tú quédate con las lisas. Ahora, eran muchísimo más las lisas, toda su raza era de ovejas lisas y entonces, pues el suegro tenía todas las de ganar. Pero Jacob recibe definitivamente del cielo inspiración y pone hojas enfrente de las ovejas cuando se están apareando. ¿Quién se lo reveló? No sé, el Espíritu Santo. Pone hojas y basura y manchas en las ovejas mientras se están apareando. E increíblemente, cuando las ovejas daban a luz a ovejitas manchadas, aunque las madres eran blancas. Eso está increíble. ¿Por qué? ¿Qué nos está enseñando esta porción de la palabra de Dios? Que efectivamente tú te conviertes en lo que observas. Tú te conviertes en lo que observas. Por eso es tan importante ver qué estamos observando en redes sociales, qué tipo de contenido estamos consumiendo, qué tipo de series estamos viendo, qué tipo de películas, qué tipo de conversaciones, porque algo que para ti es muy light y que es una exageración puede ser algo que determine el rumbo de tu vida. Lo que tú escuchas te influye, lo que ves te influye. Entonces, por eso es tan importante. Así que muchas gracias, chicas. Vamos con Edithcita, por favor. Edith, la parte de a medida que reflexionaba, porfi, amiga, hasta imaginación, ese primer párrafo. Gracias, Eri. Buenas tardes. A medida que reflexionaba en este pasaje inusual, me di cuenta de que esta no era una lección de agricultura. Dios estaba demostrando cómo nosotros, sus ovejas, reproducimos. El abrevadero es un lugar de reflexión, que significa mirar fijamente a algo y meditar en eso. La meditación involucra nuestra imaginación. Si alimentamos nuestra imaginación con pensamientos de lo que no queremos llegar a ser y bebemos del pozo del arrepentimiento, reproducimos esa misma cosa en nosotros. No importa lo que queremos reproducir, solo es importante lo que imaginamos. Mientras estemos pensando y bebiendo en el verdadero de nuestra imaginación. ¿Hasta dónde me dijiste, Eri? Hasta ahí. Está bien fuerte, ¿verdad? No importa lo que no quieres, lo que importa es lo que estás imaginando. ¿En qué estás, en dónde estás reproduciendo tu imaginación? Por eso es que nos terminamos convirtiendo en las personas que odiamos, porque para odiar a alguien tuvo que haber un disgusto, ¿verdad? Generalmente. Ahora, hubo un disgusto, hubo un malestar, hubo un enojo, pero para trasladar ese malestar o ese enojo a odio, es porque dejaste que ese sentimiento, esa emoción fuera creciendo, creciendo, creciendo. ¿Cómo es que vamos llevando un sentimiento de molestia o de enojo al odio? A través de estar recordando y recordando y pensando, imaginando todo el tiempo en esta persona. Sí, pero es que fue bien gacho, sí, pero es que no sé qué, ay, no, pero lo odio, ay, no, y lo vuelves a recordar y te vuelve a dar coraje.
lo vuelves a recordar y te vuelve a dar enojo o te vuelve a dar tristeza y cada vez eso va siendo más fuerte y más fuerte, más fuerte y un enojo se termina convirtiendo en odio. ¿Por qué? Porque pasaste demasiado tiempo pensando en esa persona o en esa situación. Pasaste demasiado tiempo odiando a alguien y en donde tú más concentres tu imaginación es en lo que te vas a convertir. Por eso es que los hijos de alcohólicos no siempre, gloria a Dios, yo soy hija de un alcohólico y nunca he tenido problemas con el alcohol porque Cristo llegó a mi vida antes, pero generalmente los hijos de alcohólicos o de drogadictos o de gente abusiva o violenta, al estar todo el tiempo recordando con odio el mal momento que vivieron con sus padres y los van odiando y es que nos faltó de comer, es que se lo gastó todo en las mujeres, es que se lo gastó todo en la borrachera, es que la odio, es que lo odio, cómo nos permitió, cómo se terminan convirtiendo en lo mismo. Hijos de padres abandonados terminan abandonando a los suyos propios. ¿Por qué? Porque se pasaron toda la vida diciendo odio a mi papá porque me abandonó, odio a mi mamá porque me abandonó y al concentrar demasiado su imaginación en eso, se terminan convirtiendo, ¿verdad? Es por eso que la gente dice, juré que nunca me iba a convertir en mi papá o en mi mamá y aquí estoy. Y ahí está la respuesta. Ahora entendemos el por qué. Está bien claro, ¿verdad? Así que, muy bien, muchas gracias, amiga. Vamos, ¿o quieres comentar algo de no? Ok, muchas gracias, amiga. Vamos con Adriana, por favor. El siguiente párrafo. Buenas noches. Este principio también se encuentra ilustrado en la creación del hombre. La Biblia dice que fuimos creados a la imagen de Dios. En otras palabras, lo que Dios imaginó, nosotros llegamos a ser. Proverbios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestra imaginación es una parte muy poderosa de nuestro ser. Todo lo que alguna vez haya sido construido, fabricado, pintado o desarrollado, comenzó en la imaginación de alguien. Tendemos a reproducir aquello sobre lo cual damos un festín a nuestros pensamientos. ¿Sigo? Sí, por favor, hasta donde dice la parte de abajo, si veo lo que quiero ser, simplemente imaginármelo me provoca reproducirlo. Ahí cerramos. De lo que me estoy dando cuenta acerca de muchos de nosotros es que pasamos mucho tiempo de nuestra vida reaccionando a lo que no queremos ser en vez de responder el llamado de Dios para nosotros. Desperdiciamos un montón de energía intentando no ser algo. Para no ser algo, tengo que tenerlo enfrente de mí, así puedo evitarlo. Lo disparatado es que reproduzco lo que imagino. Si veo lo que no quiero ser, simplemente imaginándolo me provoca a reproducirlo. Amén, amén. Muchas gracias, Adri. Ahí nos Oh. quedamos por el momento. Está bien fuerte porque seguimos reafirmando esto, el poder del pensamiento, el poder del pensamiento. ¿Y de dónde viene nuestra imaginación? Es por eso se han dado cuenta que en los Soukins, cuando empezamos a imaginar lo que está pasando en lo espiritual, ¿verdad que es mucho más sencillo el proceso de sanidad? ¿Por qué? Porque lo que empiezas a imaginar empieza a pasar en tu cuerpo. Tú en tu imaginación, conectada con el Espíritu Santo, le empiezas a entregar tus cargas a Dios y realmente te sientes libre en tu cuerpo y en tu alma de las cargas que entregaste. Nuestra imaginación es bien poderosa y es por eso que debemos de cuidar mucho lo que estamos viendo, porque toda la imaginación viene de lo que tú consumes. Todo lo que te imaginas salió de algo. Sí, puedes tener ideas nuevas, por supuesto, pero hubo una semillita que se quedó ahí para sembrar. Yo me acuerdo, les contaba que mi problema con la anorexia y con la bulimia, creo que les he contado esto, obviamente yo crecí con muchas inseguridades y muchos traumas, pero el problema se desató completamente un día que yo vi con mi mamá. A mi mamá le encantaba ver esos programas de Rocío Sánchez Azuara, de Casos de la Vida, Cristina, ya saben eso de los 90s, 2000s, que eran como paneles de invitados y entonces les llegaban a contar sus problemas.
Entonces, yo me acuerdo perfectamente ese día cómo me até con mis palabras. Era uno de esos programas y habían invitado a chavas que tenían anorexia y bulimia. Entonces, ellas empezaron a compartir cómo había empezado su problema y cómo ahora ya no lo podían parar. Pero ellas empezaron a compartir como tips, yo así lo vi, de cómo se escondían de sus papás, cómo se escondían de sus mamás. Había hasta un grupo en internet donde entre ellas se pasaban tips, donde se desahogaban, donde, bueno, yo dije, me abrieron la cabeza a un mundo que yo desconocía. Qué fácil ser flaca. Y tú tontamente piensas que lo vas a poder controlar. Yo dije, no, yo nada más voy a vomitar de aquí a que bajo 3 kilos. Solamente bajo 3 kilos y ya. Bajas 3 kilos, todo el mundo te dice, ay, qué bonita, qué bien te ves. Dices, bueno, 3 más. Y entonces ya bajaste otros 3 y de repente dices, bueno, otros 3. Y cuando menos te das cuenta, el problema empieza a controlarte a ti y tú ya no a él. Y cuando menos te das cuenta, ya no puedes comer sin sentirte culpable y sin odiarte por haberlo hecho. Tu cuerpo deja de recibir alimento, involuntariamente empiezas a vomitar o a no recibir alimento. Empiezas a perder el control de ti. ¿Por qué? Porque dejaste que una semillita echara raíces en tu mente y en tu corazón y empezaste a imaginar cosas. ¿Les ha pasado que quienes tuvieron este tipo de problemas? Bueno, a mí me pasó mucho, yo siempre me imaginaba en mi flaquez, lo más flaca. Y llegó un momento donde llega a estar más flaca de lo que me había imaginado. Pero ¿dónde empezó todo? En mi cabeza. ¿Dónde empezó todo? En mi imaginación, porque dejé que una semilla entrara ahí. Claro, era chiquita, tenía 12 años, pero hoy a los 35 años trato de cuidar muchísimo lo que estoy viendo. Porque soy exagerada, mucha gente pensará que soy exagerada, pero hoy conozco cosas que desconocía anteriormente. Hoy sé que todas las semillas que dejo entrar van a producir algo en mi vida, vida o muerte. Yo lo sé, por eso es que yo misma ni siquiera veo series de violencia, menos series con escenas fuertes de sexo. Cada quien, ¿verdad? Pero yo casi que veo puras cosas de Disney o de cosas de historia. Me encantan los datos históricos, todo lo que sea historia, soy la más ñoña del mundo. Y ya, ¿por qué? Porque sé que voy a producir lo que estoy consumiendo. Al rato voy a estar haciendo esas cosas. Así que bueno, muy bien, Adri hermosa, muchas gracias. ¿Quieres compartir algo? Me vino a la mente la parte que en estos días escuché una frase que donde pones tu atención, pones como tu energía. Y muchas veces el estar pensando en el pasado, en todo lo que me ha pasado, sigo atrayendo lo mismo y a veces por eso es que nuestra vida no cambia, porque seguimos en lo mismo. Completamente, así es. En lo que tú pones tu atención, estás poniendo tu vida. Si tú todo el tiempo estás pensando en el ex que te engañó, ¿cómo crees que va a ser tu siguiente novio? No es que los hombres son iguales. Es que todos son iguales. No, es que tú siempre estás pensando en el mismo tipo de hombre. O estás pensando en el mismo tipo de mujer. O estás pensando en la misma experiencia. Y eso vas a seguir viviendo. Por eso es que la palabra de Dios, les vuelvo a decir, en Filipenses está la clave. Pongan sus ojos en las cosas que están arriba. Concéntrense en las cosas que están en el cielo, en las cosas puras. Piensen en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo admirable, en estas cosas. Pensar, dice la palabra de Dios. ¿Por qué en eso me voy a convertir? Si yo todo el tiempo estoy pensando, es que pobre de mí, es que me hicieron, es que sí, a todos nos han hecho. Pero si todo el tiempo estás pensando en tu pasado, vas a seguir repitiendo tu pasado una y otra y otra y otra vez. Y al final, nosotros mismos somos los que seguimos encadenados ahí. Y ahorita vamos a hablar qué es lo que nos encadena ahí. Muchísimas veces es la falta de perdón. Y tengo un testimonio gigantesco que compartirles. Así que bueno, muy bien, Adri preciosa. Muchas gracias por compartirnos. Vamos con la parte donde dice, atado a la falta de perdón, porfa, Jonah, toda esa parte.
página 42 hasta la página 43, donde termina este subtítulo, atado por la falta de perdón. Sí, cómo no. Buenas tardes, noches a todos. Atado por la falta de perdón. Otra cosa que nos ata al pasado es la falta de perdón. La falta de perdón hace que desperdiciemos nuestra vida intentando ajustar cuentas en vez de cumplir nuestro propio destino al caminar en nuestro llamado. Es importante que perdonemos a todos aquellos que pecaron en nuestra contra para poder ser libres y continuar con nuestra vida. También es crucial que aprendamos a perdonar nuestros propios pecados. Mucha gente se pasa la vida odiando a los demás y planificando venganza. El rencor no tiene amigos. No hay contenedor que conozca el hombre que lo contenga. Siempre se filtra sobre aquellos que más amamos. Es el privilegio y la responsabilidad de la realeza perdonar. Salomón, que fue educado para ser príncipe desde su nacimiento, dijo: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Después de que Jesús resucitó de los muertos, él sopló sobre sus discípulos, liberando su espíritu en ellos. Luego, les dio su primera misión como creyentes llenos del Espíritu. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Juan 20:23. Recibí al Señor como Salvador en 1973 durante el Movimiento Jesús. Tenía 18 años y vivía con una tonelada de dolor en el corazón. Solía estar acostado en la cama a la noche imaginándome maneras creativas de destruir a la gente que había abusado de mí. No los quería simplemente muertos. Quería que sufrieran del modo en que me habían hecho sufrir. Pronto después de que fui salvo, el Señor comenzó a confrontar mi falta de perdón. Él me dijo que necesitaba perdonar a la gente que abusó de mí, o de lo contrario, abriría la puerta a los torturadores en mi vida. No fue fácil al principio, pero me di cuenta de que Él me había dado el poder para perdonar cuando me perdona, cuando me perdonó. Está fuertísimo. Está fuertísimo. Díganme si no. Y aquí todos yo creo que decimos un ouch. Y ahorita vamos a hablar justamente de los torturadores. Está muy fuerte porque de repente nosotros andamos por la vida con bandera de víctimas y solamente nos quedamos con lo que nos han hecho. Pero no nos hemos dado cuenta que al andar tú con bandera de víctima, que traducido es una persona con resentimiento y dolido con la vida, estás tratando mal y odiando a los que tienes cerca. Una persona con resentimiento, digamos, le tiene resentimiento a su padre por lo que le hizo, pero como está tan contaminado de odio, ¿saben con quién se desquitan estas personas adultas? Con los chiquitos que tienen alrededor de ellos, con sus hijos, con su esposa. ¿Quisieran? No, pero ya no lo pueden parar. ¿Por qué? Porque ministramos lo que traemos dentro, damos lo que somos realmente. Entonces, por eso dice que el resentimiento no tiene amigos. No es que nada más le tienes resentimiento a una persona. Si tú le tienes resentimiento a una persona, obviamente es porque no le perdonaste, ¿verdad? Tú sigues maquinando y sigues pensando en que te hicieron y te hicieron y te hicieron. No te das cuenta que tú negarle perdón a una persona te está atando a ti. Esa persona que te lastimó ni en cuenta, probablemente ya ni viva en la tierra. Y tú sigues odiándolo porque te hizo, ¿y qué crees? El odio es un veneno que es para la persona que lo tiene dentro. El odio no es un veneno para la persona que está siendo odiada. El odio es veneno para el que lo siente. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú estás contaminado con este odio,
tú vas a dar lo que tienes. ¿Y a quién se lo vas a dar? Primero a los de la casa. No sé si les ha pasado que cuando ustedes están molestos y de repente les hablan sus hijos, ¿tú de qué pasó? Y tristemente a quienes peor tratamos es a nuestra familia. De que mami, papi, espérame. Y estás peleando a lo mejor con el del banco, con el de no sé qué. ¿Y con quién nos desquitamos? Con los de nuestra casa. Y eso es un momento, imagínense, ese solamente es un impulso. Imagínense cuando estás tan lleno de odio hacia una persona, todo el tiempo vas a estar odiando a los que te rodean. Es muy triste porque yo he visto a personas ya mayores, no diré que son familiares, pero he visto personas ya mayores que tristemente los tenemos como en conceptos de tóxicos, ¿no? Como, ay, no, con esa persona no vamos porque, ay, no, su vibra es muy pesada, como que habla de la vecina, de la tiendita y habla con odio, habla de la amiga y habla con odio, o sea, habla y se hace pesado ir a ver a esas personas, ¿les ha pasado? ¿Por qué? Porque tal vez solamente no ha perdonado a una sola persona y toda su vida ya se contaminó de este veneno, del odio. Entonces es bien fuerte. No sé si quieres comentar algo, amigo. Hijo, sí, pues se me vienen la verdad es que un montón de cosas a la mente por comentar, pero trataré de ser concreto. Lo primero es, esta parte del libro lo leía junto con mi mamá y mi mamá me decía que por aquí anda conectada, por cierto. Me decía, híjole, pero es que qué difícil. Y yo le dije, sí, definitivamente. O sea, no es fácil. Aquí mismo lo acabamos de leer y dice, no fue fácil al principio. Y es un proceso constante que nos invita, o que así lo entiendo yo, Eri, que nos invita a permanecer en el Señor, porque no es fácil, porque nuestra carne va a tener sed de venganza, dependiendo de qué tan dolidos estemos, dependiendo de qué tanto daño nos hayan hecho. Y no, efectivamente, amigos, nadie dice que sea sencillo, nadie dice que perdones de la noche a la mañana, nadie dice que hagas una oración y a la mañana siguiente renuevas tu corazón y ya lo tienes nuevo. No, solo Jesús, solo el Señor puede hacer eso con nosotros poco a poco, poco a poco. Eso es lo primero que quisiera compartir. Lo segundo es que entender, acabo de terminar otro libro, que por ahí Marisol también ya lo leyó, que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Y es un libro que habla de física cuántica, pero que encontré cosas muy parecidas con la Biblia, ¿no? También de alguna manera, como dice Marisol, no todo está en la Biblia. Y, y entender que vivimos en un mundo en donde nos conectamos a una fuente principal, Eri, así lo veo yo, que esa fuente principal es Dios, esa fuente central, en donde lo que nosotros le mandamos a esa fuente principal nos lo da como si fuera un espejo, ¿no? Si nosotros le mandamos perdón a las personas que nos han hecho daño a lo largo de la vida, realmente el perdón nos lo estamos dando nosotros. Realmente el perdón, la sanidad, la sanación, la tranquilidad, la paz, nos la estamos dando nosotros. Por eso ahora entiendo la frase de cuando Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy, en la mente y en el corazón, porque vas a necesitar la paz no solamente en tu alma, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Y por eso, eso es lo que Jesús creo, que eso es lo que Jesús trataba de transmitir. Por eso, perdonar a todas aquellas personas que nos hacen daño, porque nos hacen, lo hablo en presente, no solamente en el pasado. El libro está hablando del pasado, pero en el presente la maravilla del perdón está en la sanidad que encontramos hacia nosotros mismos para poder caminar hacia el llamado que tenemos en Cristo Jesús. Nada más. Amén, amén, amén. Dice Bill Johnson que el perdón es un regalo que Dios nos entregó a nosotros para sanarnos. Y así es. Cuando tú perdonas, tú no le estás dando el regalo a esa persona, tú te lo estás dando a ti. Un regalo de sanidad, de quitarte la hiel, el odio, el resentimiento. Es un regalo para tu alma. Y como bien dice Jonah, es un proceso. Y Chris Vallotton dice, al inicio fue difícil y muchos de nosotros a lo mejor al leer este capítulo estamos siendo confrontados y decimos, yo estoy ahí, sí es cierto, odio a tal persona, sí es cierto, sí deseo que le vaya mal en la vida, sí es cierto, sí, pero me estoy dando cuenta que necesito perdonar.
Padre, me cuesta muchísimo, ayúdame a perdonar. ¿Qué dice el último párrafo que leyó Jonathan? Dice, el Señor comenzó a confrontar mi falta de perdón, que es lo que está haciendo ahorita con nosotros. Él me dijo que necesitaba perdonar a la gente que abusó de mí, o de lo contrario, abriría la puerta a torturadores en mi vida. No fue fácil al principio, pero me di cuenta que Él me había dado el poder para perdonar cuando Él me perdonó. ¿Qué está diciendo? Que ya tienes el poder de perdonar. Es nada más que tú lo actives. Es nada más que tú lo empieces a accionar. Dios ya te entregó el poder del perdón. Hay gente que dice, no, yo no puedo perdonar lo que me hicieron, es que tú no sabes lo que me hicieron. No, sí, sí puedes. Ya tienes el poder de perdonar. Jesús te lo entregó cuando Él perdonó tus faltas. Es que, Eri, yo no hice cosas tan graves. Híjole, yo sé que es difícil entender esto, pero dice la palabra que no hay pecado grande ni pequeño delante de Dios. Maldad es maldad. Tal vez nuestra maldad o nuestro pecado no se ve como nuestro victimario, pero hay maldad en nosotros, díganme si no. Y Jesús ya la perdonó. Y al perdonarnos, nos entregó la llave y dijo, mira, yo ya te enseñé el camino, aquí lo tienes, ahora hazlo tú, perdona tú. Así que es un proceso, sí es un proceso, y es un proceso que va a requerir de tres cosas: que quieras, ¿verdad? Que tú estés dispuesto, como Él dice, el Señor comenzó a confrontar mi corazón, me empezó a confrontar, y que tú digas, ok, estoy siendo confrontado con tu palabra, sí me falta perdonar. Dios, sí odio a ciertas personas, es verdad. Paso número 1, reconocer que todavía no hemos perdonado. Paso número 2, tener la voluntad de hacerlo. Decir, ok, lo perdono. Ok, quiero perdonar. Ok, sé que debo perdonar. Ok, primero lo reconozco, después lo deseo y después permanezco. Como dice Jonathan, es permanecer. ¿Por qué? Porque entre más tiempo paso yo expuesta al amor de Dios y a la palabra de Dios, más me voy a ir pareciendo a Dios. Más voy a estar pensando como Dios, más voy a estar amando a las personas como Dios. Pero si yo quiero esa paz en mi vida y yo quiero ese amor en mi vida y esa misericordia en mi vida, yo tengo que seguir conectada a la fuente que es el Señor. Entonces, es reconocer, querer y permanecer. Si yo aplico estas tres cosas, el camino hacia el perdón es posible y es real, pero es un proceso. Reconozco, ¿verdad? Lo quiero, lo empiezo a aplicar y permanezco en esta comunión con Dios. Así que muy bien. Muchas gracias, amigo. Vamos con... Hoy rápido, nada más, rapidísimo, porque se me estaba olvidando. No quiero que se me pase. Sí, sí. Y mencionar que también, pues a veces las personas a las que tenemos que perdonar, pues terminan su ciclo en este mundo, se van a la presencia del Señor. Y a veces el proceso del perdón, cuando ya no están, se vuelve más difícil. Entonces, bueno, solamente señalar esto, ¿no? Si hoy tenemos, pues a lo mejor a nuestros padres, algún compañero de trabajo, alguna pareja, expareja o qué sé yo, que nos haya hecho daño, que nos haya lastimado, y lo tenemos físicamente presente y tenemos la posibilidad de hablarlo de frente, híjole, pues habría que trabajarlo, ¿no? Porque cuando parten, creo, Eri, no sé qué nos puedas decir tú, pero creo que el trabajo del perdón se pone un poquito todavía más difícil. Nada más. Sí, la verdad es que es difícil, creo que en ambas partes, porque una persona que ha hecho daño no lo va a reconocer, difícilmente lo va a reconocer. Y si de repente hablamos con ellos y lo niegan, a lo mejor puede ser que te dé más coraje y más sentimiento de que te diga, pero si yo no hice nada. Tú vas ya con el corazón dispuesto, tú ya vas con toda la actitud de que voy a hablar, le voy a decir que lo perdono, y puede ser que le digas, hoy he estado orando, me he estado acercando a Dios y ¿sabes qué? Quiero decirte que te perdono, y que la persona del otro lado soberbia te diga, ¿me perdonas? ¿Tú a mí? Pero si yo a ti no te he hecho nada más que te he dado cosas buenas. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta. Y tendríamos que estar listos para esa respuesta, ¿eh? ¿Por qué? Porque el trabajo lo está haciendo Dios en ustedes, que quieren cambiar, no lo está haciendo en ellos. Entonces, perdonamos cuando decidimos. Y para mí algo que es muy
como una fuente que me ayuda muchísimo a perdonar es poder encontrar el oro en las personas, que ese es otro de los principios que tratamos de aplicar aquí. ¿Por qué? Porque creo que está uno de los más grandes ejemplos que hemos leído, que es David con Saúl. David con Saúl, ¿qué es lo que hace? Déjame ver que hay un micrófono abierto. Déjenme silenciarla, ya. Entonces, ¿qué es lo que hace David con Saúl? Saúl, ya no sabemos esta historia, trató de matarlo con miles de hombres, persiguió a David durante muchos años, no le deseaba la muerte, trataba de matarlo durante muchos años. David lo perdona, ¿se acuerdan cuando Saúl dice, me pudiste haber matado, pero no lo hiciste, hijito de mi corazón? Lo perdona, pero perdonar no significa volver a confiar en las personas, ¿eh? Tú puedes perdonar a una persona que te lastimó y aún así decidir marcharte. Tú puedes decidir perdonar a un esposo abusivo, golpeador, y aún así marcharte. Hay mucha gente que dice, ay, es que ya lo perdonó y regresó con él o con ella y la terminó matando. Casos reales. Perdonar no es permanecer. Perdonar es un regalo que te estás dando a ti. Tú puedes perdonar e irte con toda la paz del mundo. ¿Qué es lo que hizo David? Cuando Saúl le dijo, no, hijito, vente, regrésate al palacio, ahora sí ya voy a cambiar, yo te amo, hijo de mi corazón. David dice, yo te amo, te perdono, pero me tengo que alejar porque no confío en ti, porque sé que lo vas a volver a hacer. Y efectivamente Saúl lo intentó hacer hasta el día que él partió, ¿verdad? De esta tierra, siguió intentando hacerle daño a David. Hay que ser astutos también. Entonces, si las personas están en la tierra, todavía los que nos hicieron daño, podemos perdonarles desde aquí, nosotros con el Espíritu Santo, y no regresar con ellos y no volver a tener relación con ellos, o podemos restaurar una relación. Yo creo que ahí sí cada caso es diferente, pero me encanta porque vuelvo a esto de ver el oro que hizo David con Saúl, lo perdonó, pero de todas formas puso sus límites y su distancia, pero cuando Saúl muere, es claro que David lo había perdonado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que David lloró por la muerte de Saúl, que le compuso una canción a Saúl y a Jonatán, y si bien no dijo mentiras, no dijo de, fue como un padre para mí, me quiso como un hijo, no, no dijo esas cosas. David dijo, oh, lloren mujeres de Israel porque han caído los valientes de batalla. Saúl mató a miles y Jonatán fue más veloz que no sé qué. Habló del oro de esas personas. No oro hacia él, porque a lo mejor no tenía mucho bueno que decir hacia él, pero todas las personas tienen oro. Tal vez te resulte más fácil perdonar a una persona que te ha hecho daño cuando veas el oro de esa persona. No necesariamente oro hacia ti, ¿eh? Pero todas las personas tienen oro. Es buscarlo. Ok, ¿qué hizo Saúl? Ok, fue bueno en batalla. Voy a cantar de eso. ¿Qué hizo? Sí, mató a miles de enemigos en su momento. Voy a hablar de eso. Enfócate en las cosas buenas que a lo mejor tiene la persona que te ha lastimado. Y a mí eso me ha ayudado muchísimo a sanar y a perdonar a personas que me han lastimado mucho a lo largo de mi vida. Entonces, enfoquémonos en el oro. Así que muy bien. Muchas gracias, amigo. Vamos con Araceli. Ara, que está por ahí. Donde dice abajo, la falta de perdón invita a nuestros torturadores. Pero ayúdanos a leer, por favor, la parte, página 43, donde nada más lee con letra un poquito como manuscrito el pasaje bíblico, donde dice, por eso el reino de los cielos, porque está hablando de la importancia del perdón. Buenas noches. Buenas noches. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó.
y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mateo 18, 23, 35. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Sara. Es una porción fuerte de la palabra y no está escrita, no la dijo Pablo, no la dijo David, la dijo Jesús. Y eso es más fuerte y tiene muchísimo más peso. No es que los demás no sean inspirados por Dios, pero tal cual, inspirados por Dios, y a lo largo de la vida, de la Biblia, vimos su humanidad y sus errores, ¿no? Pero Jesús es Dios. O sea, si Dios está diciendo esto es pesado y hay que ponerle mucha atención. Y aunque tenemos un Dios bueno y un Dios de amor y un Dios del que yo siempre les estoy hablando, que es pura miel y puro amor, la verdad es que sigue siendo Dios y Señor de todo el universo. Y ha establecido estatutos para que se cumplan. Y uno de los principios que Dios ha establecido es el perdón. Hasta el Padre Nuestro, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, ¿se acuerdan cómo va el Padre Nuestro? Y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego esta parábola del Señor que perdona una deuda habla justamente de eso. Cuando tú no le perdonas la falta a alguien, tú tampoco recibes perdón. Y eso está bien fuerte porque se siente en lo espiritual. Cuando tú empiezas a negarle el perdón a alguien, tú te empiezas a bloquear espiritualmente. Hay gente que me dice, Eri, es que ya no siento la misma emoción cuando leo la palabra de Dios, es que ya no, y yo siempre les pregunto o les preguntaría, ¿cómo vas con el tema del perdón? ¿O cómo vas con el tema de la obediencia? Si ahorita ya no escuchas a Dios tanto, es porque acuérdense lo que siempre les digo, Dios no revela el paso B si tú no cumpliste el paso A. Dios va paso a pasito. Si Dios en el paso A te dijo perdona a tu mamá o perdona a tu papá, no lo vas a escuchar decir otra cosa hasta que tú hayas cumplido el primer paso. Es que porque a los chicos les está hablando de esto y de aquello y yo no siento, porque a lo mejor tú no has obedecido en el paso A. Porque a lo mejor te quedaste atorado y ¿no les ha pasado que de repente estamos en el devocional o en alguna prédica y de repente te recuerdas de alguien y es como de, sí, tengo que ir a pedirle perdón a fulanito o a fulanita? ¿Les ha pasado? Y de repente como que callas ese pensamiento y dices, no, y sigues concentrado en la prédica o en lo que estás haciendo en ese momento. Esos pensamientos que de repente se te vienen, es el Espíritu Santo que te está dando el paso a, que te dice, oye, ve a pedir perdón. O puede decir, oye, perdona. Así que bueno, es fuerte y ahorita vamos a ver, les voy a compartir un testimonio. Vamos con Fercho, que tiene la mano levantada en el siguiente párrafo, que dice, esta historia me es sorprendente. Mami. Hello. Dice,
Esta historia me sorprende. La falta de perdón nos mete en la cárcel si no entendemos cuán grande fue nuestra deuda del pecado para Dios y lo que significó para Él perdonarla. Podemos caer en la trampa de juzgar a las ofensas mucho más pequeñas de mucho más pequeñas de aquellos que nos rodean. Como podemos observar en la historia, estamos solamente hiriéndonos a nosotros mismos cuando hacemos eso. Dios insiste en que su pueblo se perdone el uno al otro y que no está arriba usando al diablo como títere para ayudarnos a perdonar. Esta parábola describe su comité de modos y medios denominado los torturadores que nos hayan conducidos al perdón. Esto, ¿qué sentiste ahí, hijita, cuando lo leíste? Ay, yo sí, o por ejemplo, ahorita yo te iba a decir, eso del perdón, yo ahora que estamos en esto, digo, ¿cómo nos cuesta tanto algo que tendría que ser tan fácil con los ojos de Dios? No sé si me voy a dar a explicar. Vemos hoy que ya estamos empapados, ya no somos bueno, ya no soy tan ignorante en la palabra y decir cómo Dios, o sea, de verdad dio su vida por mí, entregó todo y sin conocer. Y yo, por ejemplo, me identifiqué mucho con lo de arriba porque yo sí tengo un amigo que luego me debía y yo estaba, oye, tú, hijo de no sé qué, pues necesito para esto, ¿no? Y fue así de, y me puse a buscar mucho y, por ejemplo, hay algo que hablaba mucho del perdón en los japoneses, que es el kintsugi, que es cuando tienen una cosa, por ejemplo, tienen alguna vasija o algo que es como muy preciado para ellos y lo rompen con querer o sin querer, el arreglarlo y ponerle oro, digamos, eso dice, no puedo reponer que pues rompí algo preciado para ti, pero lo que puedo hacer es hacerlo único para ver mi arrepentimiento y poderte pedir una disculpa y ver que nadie en el mundo va a tener algo como lo que te estoy haciendo, tratar de reparar esa cosa contigo, ¿no? Y así lo veo ahí. Ahorita fue así de, hasta me dieron ganas de llorar de cómo somos tan ingratos a veces, creo yo, de soberbios, de no ir y decir, perdóname, o sea, el de pedir ese perdón, y como lo bien decías tú hace ratito, el pedir perdón es no para la otra persona, es para ti, porque mientras salga de ti, dice, esta de Clau una vez me dijo que cuando tú pides para alguien más, las bendiciones se regresan al doble porque lo estás pidiendo tú de corazón, pero no para ti. En lugar de pedir, yo, Señor, por favor, ayúdame porque necesito esto, poder pedirle a alguien más, poder decir, ayúdalo porque está mal, porque necesita esto y porque está pasando una aflicción. Dejas de pedir por ti para pedirle a alguien más y es como más de bendición. Entonces, esto que acabo de leer fue así de, ay, hasta me quebró me puso así, mira, estoy temblando, porque sí, y muchas veces culpamos al chanclas, ¿no? Desde que, el diablo nos está haciendo esto, o el diablo no sé qué, y siempre lo metemos a él cuando él a lo mejor no tiene nada que ver en esto, y ya, era lo que quería compartir. Los quiero mucho. Muy bien, hijito, muchas gracias. Es fuerte porque es verdad. Cómo Dios nos perdona cosas tan grandes y a veces nosotros le agarramos resentimiento a alguien porque nos debe 1,000 pesos, porque se esconde, porque no nos ve, porque no nos invitó a una fiesta, porque no nos invitó. Es como, no hay comparación y así a veces es nuestro corazón tan ingrato. Así que si recibimos el perdón de Jesús sobre nuestros pecados, también recibimos el poder de perdonar a otros que nos han lastimado. Así que muy bien, muchas gracias, hijito. Déjenme escuchar a Lau porque levantó la mano también. Sí, muchas gracias, Eric. Y es respecto a esto y no quería dejar pasar la oportunidad de preguntar. Yo creo que, así como dijo Fercho, creo que lo entiendo que el perdón no es que sea fácil, pero debe ser lo primero. O sea, para poder como dar, también debemos de, más bien recibir, debemos de dar, ¿no? Y eso es lo primero, el perdón. Lo que yo quiero preguntar es cuando alguien cercano a ti
no sabe perdonar ni tampoco recibir el perdón, ¿no? Y cómo afecta en uno, porque yo he visto, y es alguien muy cercano y es familia, la separación entre familias, pero puede pasar mucho tiempo y no se arreglan las situaciones. Y a mí sí es algo que puedo decir que me aflige bastante porque yo siento que me llega directo a mí y a mis hijos y no dejándolo solo ahí, las personas que no perdonan siguen hablando de los que no perdonaron, a quienes no perdonan y siguen en el mismo contexto y hablan de eso casi la plática del familiar es hablar de la persona con la que no se hablan, con la que no han tenido esta reconciliación. Es algo como que no entiendo si uno debe delimitarse porque tú lo dijiste ahorita, si entiendes que esa persona no es que puedas confiar en ella de nuevo, pues aléjate. Pero está bien que sigas hablando de ella, que sigas expresándote mal de ella. Y cómo afecta o uno debe de hacer oídos sordos y decir, bueno, no es como mi tema, aunque sea mi familia directa, digamos, y ya, o sea, es nada más dejarlo que solo se resuelvan. No lo sé, ahí es pues mi incertidumbre, mi duda. Ay, amiga, pues yo creo que todos venimos como de la misma familia. Todos parece que tenemos la misma familia, ¿verdad? O los mismos problemas familiares. Algo que a mí creo que me ha ayudado, no quiere decir que no me afecte, ¿eh? Apenas ahorita pasó un bautizo de un sobrinito, y igual no me invitaron, y el papá de este sobrinito, pues es mi primo hermano, que tristemente sé que fue contaminado con cosas, ¿no? De otras personas, de estas tías mayores. No es que no te afecte, sino que yo he aprendido a no enfocarme en eso. Mira, Dios no trabaja en nadie que no quiere ser trabajado. Dios es Dios, Dios podría hacerlo, sí, pero por eso es que Él te dice, oye, estoy aquí, ¿me quieres recibir? Y el primer paso es de nosotros, sí, Señor, te quiero recibir. Y después dice Romanos 12:2, ahora me dejas, ya que te recibí y estoy en tu vida y reconoces mi voz, ahora me dejas que te renueve la manera de pensar. Sí, Señor, renuévame la manera de pensar. Si se dan cuenta, Dios no hace nada sin pedirnos permiso. Cuando Él es Dios, Él podría hacer todo, pero nos va pidiendo autorización para respetar el libre albedrío que nos dio. ¿Puedo entrar a tu vida? Sí. ¿Puedo renovarte la mente? Sí. ¿Puedo enseñarte a vivir? Sí. Entonces, el trabajo ahorita lo estamos haciendo nosotros. Esas personas no están haciendo el trabajo y Dios no puede obrar en ellos. Ahora, ¿Dios los ama? Sí. ¿Dios está tocando la puerta de su vida? Sí. ¿Dios anhela que se salven? Sí. Pero yo no puedo concentrar mi atención en que ellos se salven o en que su mente y su vida sea renovada. Yo me voy a concentrar en lo mío. ¿Y a mí qué me ayuda mucho? Pues no enfocarme. Me entero de ese tipo de cosas o me dicen, ay, es que dijeron eso. Uno de mis primos, espero que jamás vean esto, no voy a decir nombres, pero uno de mis primos me dijo, es que Eri, no me dijo Eri, me dijo otra palabra, pero me dijo, es que Eri, no sé por qué te odian tanto si no les has hecho nada. Literal con esa palabra, te odian. Y yo de, wow, ¿cómo me pueden odiar, no? Qué palabra tan fuerte, una palabra a la que no estoy acostumbrada. Entonces, ¿qué hago? Trato de no enfocarme en eso. Me enfoco en lo que sí. Ok, no me quieren mis tías, pero ¿saben qué? Me quiere un montón de gente, gracias a Dios. Entonces mi atención y mi energía no la pongo en las personas que me odian, yo la pongo en las personas que me aman y así yo vivo muy feliz, ¿no? Yo podría poner mi atención en las personas que me odian. ¿Por qué me odian? Si yo y tal, ay, no. Y me contaminaría y me llenaría yo de amargura, de tristeza, de odio también, yo la sortearía. No, entonces no. Yo no me concentro en eso, yo me concentro en todas las personas que sí me aman y ese trabajo es de nosotros. Entonces, amiga, no te concentres en lo que dicen de ti cuando no estás, en lo que siguen diciendo, en las mentiras que inventan, ni te imagines. Tú sigue viviendo, tú sigue creciendo, tú sigue caminando. El hecho de que les perdones no significa que vuelvas a hacer vínculos con ellos. Yo me di cuenta que mi manera de pensar y la manera de pensar de ellos choca.
Y a lo mejor eso es lo que les cae gordo de mí, que no, igual, no critico, no esto, no nada, a lo mejor se les hace aburrido, porque antes lo hacía. Yo vengo de una familia así. Entonces, claro que yo antes lo hacía. Cuando yo empecé a darme cuenta que eso no estaba bien, yo empecé a dejar de hacerlo. O está lo que hablábamos el capítulo pasado, este sarcasmo, esto de ser burloncitos. Mi familia también, mi familia es sinaloense, entonces son bien burloncitos y yo también era bien burloncita. Cuando dejé de hacerlo, empecé como como a sentir como ya no encajas y yo misma lo sentí. Entonces dije, pues bueno, va. Incluso se burlan y dicen, ¡ay, Santa Erika! ¿No? Y yo de, ay, bueno, ya, X, X. Sí, Santa, gracias a Jesús. Entonces no te concentres ahí, amiga. Concéntrate en todo lo bueno que sí tienes. Concéntrate, mira cómo Dios te está rodeando de familia, Dios te está rodeando de amigos. Y ¿saben qué? A mí me dijo el Señor que les he dicho que es un bálsamo a mi corazón. Los hermanos de la fe es tu familia para toda la eternidad. No te concentres nada más con tus hermanos de sangre natural. Si ellos no te reciben, no te aceptan, mira toda esta familia porque con ellos vas a compartir una eternidad. Y la sangre de Cristo, y Fercha así de, hola, ¿no? Y yo en la eternidad, buenos días, ¿no? Entonces, con esta gente es con la que vamos a pasar la eternidad. Gracias a Dios por eso, amiga. Entonces, nada más cambiemos el enfoque y si tienes que poner distancia, tú perdónalos desde casa, no tienes que hablar con ellos de nada, no siempre funciona. Quien no quiera entender lo va a entender desde su punto de vista, después lo va a contar mal. Entonces, yo ya he pasado como por todo eso. Y me di cuenta que yo puedo perdonar desde aquí, desde casa y estar bien aquí. Será una gran fiesta, sí, va a estar bueno en el cielo. Muy bien, no sé si ahí contesto tu pregunta. ¿Sí? Sí, totalmente, totalmente. Y muchas gracias por esta familia bonita que tengo ahora. Amén. Gracias. Así es, gloria a Dios por esta familia hermosa. Muy bien, muchas gracias, amiga. Vamos con Carmen, por favor. Hola chicos, buenas noches. Levanté la mano y luego la bajé porque dije, no, otros quieren participar, pero siento como esa necesidad. Yo, ahorita en la lectura anterior, en la parte anterior, decía esta señorita Erika, permanecer en el perdón. Y yo les quiero compartir o opinar, por ejemplo, que cuando tenemos como ahí traemos la espinita atorada de que traemos un enojo así muy fuerte contra alguien, o sea, qué información tan padre viene en este libro, me encanta cómo viene con citas bíblicas y digo, gloria a Dios que ahorita estoy leyendo esto, pero yo hubiera querido saber esta información a mis 24 años. Yo fui abusada por mi tío cuando tenía 4 años de edad, desde mis 4 años de edad hasta mis 6 años de edad. Y cuando yo me caso, esto me ocasionaba mucho conflicto con el papá de mis hijos. ¿Y a qué viene este comentario? Porque yo digo, ahorita nosotros ya estamos aquí conectados, ya buscamos un libro de lectura, un psicólogo, un grupo, un algo. Pero qué importante el saber tocar este tema del perdón y no desde la víctima, sino desde la conciencia. Porque yo, por ejemplo, hoy por hoy tengo 5 hijos, los cuales, vete adentro tantito, mi amor, porque estoy aquí en un grupo, los cuales yo, por ejemplo, hablo con ellos mucho del perdón que tienen que sentir hacia su padre. Y no que tienen que, porque tampoco, ellos a final de cuentas va a ser su elección. Pero qué importante el tocar este tema, porque, por ejemplo, ay, es que estoy así con mi cabeza hecha nudos, lo tengo que ir escribiendo para desmenuzarlo, pero a mí me viene esto y cuando yo escuché que Erika dijo, "Ay, es que es una elección y es una decisión y hay que permanecer", yo me acuerdo mucho cuando yo tenía 24 años, que ya tenía muchos problemas en mi matrimonio porque yo sufría en cada vez que estaba yo con mi pareja, con el papá de mis hijos, y yo no sabía cómo decirle lo que a mí me pasaba en mi cuerpo, lo que yo sentía, todo lo que venía a mi mente. Entonces yo en mi desesperación intenté suicidarme por tercera vez. Me subo a la azotea, pongo mi cuerda, me la pongo en el cuello y me lanzo al vacío. Entonces ya cuando mi hijo le grita a su papá de mis hijos que estaba yo, que me había lanzado, que me quería yo matar y todo, van, me jalan, gracias a Dios pues no morí en ese momento. Y él me empieza a ofender y mi mamá viene y me empieza a ofender y mi papá, pero yo hoy comprendo que lo que yo único que quería que ellos vieran cómo estaba yo sufriendo, pero no sabía yo cómo decirles,
que sentía yo que me quemaba algo por dentro y que no sabía cómo sacarlos porque me daba pena, porque me daba horror, porque me daba miedo, porque me daba todo. Desde mis 4 años cargaba con eso. Ahorita que lo estoy contando otra vez ya me está doliendo el estómago. Pero mi mamá, cuando yo le cuento, me dice, o sea, yo pensé, fíjense, yo pensé que después de intentar suicidarme y después de yo soltarle la sopa a mi mamá y a su papá de mis hijos, me iban a amar, me iban a entender. Incluso yo dije, mi mamá va a ir a reclamarle a su hermano. ¿Y qué creen que mi mamá me dijo? Mi mamá me dijo, es que ¿cómo se te ocurre decir eso de Carlos? Y yo fue así de, ¿en serio mi madre me está diciendo eso? Y me acuerdo que yo la agarré y le dije, mamá, es que ¿por qué te mentiría? Después de 20 años, tú no tienes idea todo lo que yo he sufrido y todas las veces que yo he intentado matarme. O sea, si yo hubiera tenido esa información que hoy tengo, que desde hace que como 10 años que yo empecé un proceso de sanación, que empecé a ir al psicólogo, que busqué terapias, que me certifiqué en muchas cosas, o sea, si yo hubiera sabido eso, me hubiera ahorrado tanto sufrimiento y por eso quería yo aportar esto, porque qué importante que hoy que nosotros tenemos esta información, que la compartamos, que la difundamos. Por ejemplo, yo me siento con una gran responsabilidad con mis hijos. Tengo 5 hijos y 2 mujeres y a diario les digo, perdona a tu padre para que tengas paz tú. Perdónalo, no porque a lo mejor ni se lo merece, ni sé si se lo merezca, yo no soy quien porque a final de cuentas solamente tú sabes lo que sientes de que él se haya ido. Pero perdónalo porque si no la vida te va a poner muchas personas así que se van a ir de tu vida, que te van a abandonar y que tú vas a estar cargando con eso. Entonces yo siempre les digo, y perdona desde tu corazón y perdona desde lo más profundo de tu ser. Y si tú lo extrañas, tú búscalo. Tú no seas orgullosa como él. Y si no te da, no importa, tú perdónalo. Y yo por eso, o sea, como que sentí esa necesidad de decir, o sea, qué importante lo que Erika decía, no esperar que las personas nos digan, no, sí, discúlpame, ¿no? Incluso yo en ese momento yo se lo quise decir a mi mamá porque yo quería enfrentar a mi tío. Yo quería decirle hace 20 años tú me lastimaste y me duele y me dolió y me hiciste eso y lo recuerdo perfectamente. Yo quería enfrentarlo. Y cuando mi madre lo negó y cuando mi madre no me dio su apoyo, aparte me dijo, y te prohíbo que vayas a buscar a mi hermano. Entonces yo me sentí muy decepcionada, me sentí muy mal y caí peor en la depresión. Entonces yo hoy por hoy digo, qué importante es saber que en el momento que elegimos perdonar, no esperar nada de la persona, que el perdón viene de nosotros hacia afuera y que de afuera y, o sea, y atesorarlo acá en nuestro corazón y decir, perdono por mí, porque yo quiero sanar, porque esto pesa, porque esto duele, porque ya no quiero sentir ese estómago revuelto cada vez que yo recuerdo esto en nada más, pues era lo que yo necesitaba compartir y que ese conocimiento que nosotros hoy tenemos, lo compartamos, que estamos adquiriendo, lo compartamos con todas esas personas que, que sabemos, porque a veces hasta en la cara así de enojo con la vida, de frustración, se les ve a las personas cuando cargan algo muy pesado, compartir esta información y decirle, agárrate de Dios, mira, estas citas bíblicas dicen esto, mira, te invito a mi grupo de lectura en donde a lo mejor yo pensé que esto iba a hablar, pues no sé, de autoestima, de otras cosas, y veo los temas que están saliendo y digo, gracias a Dios porque es lo que yo ocupo ahorita en mi vida. Yo, por ejemplo, el padre de mis hijos me golpeaba horrible y yo siempre toda la vida les digo a mis hijos, yo ya lo perdoné. Y les digo, pero en mi vida lo quiero volver a ver, en mi vida, porque si yo lo veo, yo sé cuánto lo amé y yo sé que me vuelve a doler porque no puedo creer que una persona a la que amé tanto fue capaz de herirme tan feo. Sí, Entonces es algo que yo elegí por cuidar yo mi energía. claro. Muchas gracias por escucharme. Claro, Carmen, muchas gracias por compartir y compartirnos tu experiencia. Perdonar no significa permanecer. Es muy sano decir perdono a mi expareja por el daño que me hizo, pero no lo quiero tener en mi vida porque me va a volver a lastimar. Perdono a mi papá, a mi mamá por el daño que me hicieron y los honro, sin embargo, sé que no los puedo tener cerca en mi vida. Hay todavía quienes somos hijos de adictos, de alcohólicos o de drogadictos, la familia de repente te juzga mucho porque no quieres tener tanta relación con tus papás. No sé si les ha pasado, que te tachan de mal hijo, te tachan de mala hija, pero tú sabes que ya los perdonaste y Dios sabe que sí, ¿verdad? Pero tú sabes que si tú vuelves a estar cerca de esas personas te van a volver a lastimar.
Y más que cuidar tu energía, es cuidar tu corazón. Dice la misma palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana tu vida. Es mi responsabilidad guardar mi corazón. Es mi responsabilidad ver a quienes dejo entrar a mi vida. Yo puedo perdonar a mi agresor, puedo perdonar a la persona que me hizo daño y tenerlo lejos de mi vida. Y eso no me quita realeza. Y eso no me quita ser una buena persona. El mundo nos ha enseñado que perdonar es regresar con la persona que te lastimó. El mundo nos ha enseñado que perdonar es volver a confiar en la persona que te lastimó. Hay casos en los que sí, relaciones, matrimonios donde sí, perdonar es volver a construir de cero, pero porque los dos quieren, ¿verdad? Y no quieren volver a repetir sus errores pasados. Pero si perdonar implica regresar a un lugar donde te están violentando, lastimando, humillando, tú puedes perdonar y mantenerte lejos. Así que creo que es algo muy importante, Carmen, y esto que mencionas, no necesitamos que la otra persona sepa que lo perdonamos. Ni necesitamos, en muchos casos, en la mayoría no, ni necesitamos confrontar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Ten paz en tu corazón, tú saber que ya lo perdonaste, que ya la perdonaste, que te liberas de eso. ¿Qué es perdonar? Realmente, perdonar es dejar de desearle el mal a la persona que te lastimó. Si tú ya llegaste a ese nivel, has perdonado. Dejar de desearle el mal a la persona que te lastimó. Porque puedes decirle de dientes para afuera, te perdono, y por dentro, ay, qué bueno que se divorció, se lo merece, se lo merece. Qué bueno que chocó, Dios sabe que estará pagando, Dios sabe, ¿no? Nos podemos justificar y con palabras decir, sí te perdono, pero por dentro les estamos deseando algo malo. Entonces, yo me doy cuenta cuando me lastima algo malo que les está pasando a las personas que me lastimaron. Digo, ya los perdoné, gracias Dios. Ya los perdoné porque no les deseo el mal. Ya los perdoné, ya los perdoné. Entonces, perdonar es eso y perdonar no es permanecer, no en la mayoría de los casos. Así que muy bien, familia hermosa, son 8:30. Quería compartir un poco más de este libro, justamente de los torturadores. Les quería compartir justamente, pero no sé si nos va a dar tiempo. Ustedes me dicen, ¿ya nos vamos a dormir o ya les seguimos? Justamente en este tema de los torturadores, hace rato le estábamos leyendo Jorge y yo, y era como, lo leíamos y nos veíamos a los ojos y era de, sí, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Hace poquito, hace algunos meses, o algunas semanas, Dios pues en la iglesia donde estamos nos ha permitido ver el caso de una persona que les he comentado en los devocionales que cada domingo se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Endemoniadamente. O sea, literalmente tiene un demonio dentro de ella, ¿no? No es el caso normal, ¿verdad? De la iglesia, no es que siempre se mueve así, pero pasa cuando está la presencia de Dios muy fuerte, porque esas cosas no pueden contener la presencia de Dios, ¿no? Entonces, después de varios episodios de liberación, ya estamos ahí con ella y estamos orando y estaba ahí con ella. Y entonces yo le digo algo que a mí Dios me muestra. Y hoy que leí el capítulo nuevamente dije, eso fue. Cuando estaban orando por ella, y así como quien leyó el capítulo, parecía que todo, parecía una escena cómica, porque literalmente la pastora estaba cantando y la otra persona estaba recitando el Salmo 91 y otra persona estaba haciendo otra cosa, y era todo un relajo y todos estaban haciendo lo suyo porque ya había mucho desgaste, eran horas y esa persona nada más no. Entonces yo le pregunto al Espíritu Santo como, ¿qué onda, no? ¿Qué hacemos o qué hay aquí? ¿Qué onda? Y entonces cuando yo estaba en la alabanza, antes de bajar, a mí el Espíritu Santo me muestra que esta persona está como en una cueva oscura y delante de ella hay una puerta y todo esto es oscuridad y solamente tiene como alumbrada la cabeza, pero la puerta está abierta. Y no sé, hoy sí hicieron el soaking, fue mucho que los llevé al soaking de esta mañana con esa imagen. Entonces el Espíritu Santo me dice, dile que la puerta ya está abierta.
ella nada más necesita perdonar. Dile que la puerta ya está abierta, ella nada más necesita perdonar. Entonces, le digo yo a ella, generalmente yo nunca le hablo a los espíritus cuando está pasando algo así, sino que le hablo directamente a la persona, le digo su nombre como para aterrizarla y volverla a traer. Le digo su nombre y le empiezo a hablar por su nombre, su nombre, su nombre, su nombre. Y le digo, ya empieza como a estar consciente. Y entonces le digo, el Espíritu Santo me está mostrando esto y esto y esto. La puerta ya está abierta. Necesitas caminar a través del perdón. Necesitas perdonar. Y entonces ella empieza a gritar y empieza a decir, no, es que yo la odio. Quiero que se muera, quiero que se pudra en el infierno, la odio y no la quiero perdonar. Y yo le decía, pero es que si tú no perdonas no vas a poder salir de aquí porque hay una legalidad, que es lo que Dios me mostraba. Había una puerta abierta que era la falta de perdón. No es que todas las personas que no perdonen se endemonian, no. El problema que había en esta situación es que ella tenía una legalidad. Sus antepasados habían hecho brujería. Ella se quería acercar a Dios, habían sido satánicos y brujos, ella se quería acercar a Dios, entonces había una legalidad que a ella la reclamaba. No sé si me doy a entender. ¿Ok? Había una marca espiritual, ¿por qué? Porque la gente que practica brujería o satanismo entrega a sus generaciones futuras. Entonces ella le estaba reclamando una potestad, pero Jesús también. Entonces, ella al tener esta falta de perdón le tenía abierta la puerta ¿a quién? ¿Al enemigo o a Dios? Ella podía decir, yo le recibo a Jesús, pero en su corazón seguir odiando con todo su ser a una persona. Entonces no ha recibido completamente a Jesús, ¿estamos de acuerdo? Porque recibir a Jesús es perdonar, recibir perdón y perdonar, o empezar el proceso del perdón. Entonces yo le decía, necesitas perdonar y todo. Llegó un momento donde la pastora también le dijo, mamita, ayúdanos, porque estaba muy desgastante. Hubo un momento, tristemente, donde todos seguían, era un relajo, uno decía una cosa, otro, un relajo, fue muy desgastante. Y yo literalmente veo como todos estaban en el piso y yo vi al Espíritu Santo que hizo esto. O sea, se dio un paso al lado y me dijo así como, no quiere perdonar. Y me dijo el Espíritu Santo, yo no puedo trabajar si ella no quiere perdonar. Cuando el Espíritu Santo se hizo a un lado, yo también me hice a un lado. Yo dije, yo ya no voy a estar peleando. Yo ya no voy a estar, yo ya le dije de parte de Dios lo que Dios me mostró. Y ahorita que estaba leyendo el capítulo, era todo tal cual. ¿Qué dice este capítulo? No puedes pelear. Dice la página 45 que a Chris Vallotton le pasó exactamente lo mismo con una persona de su iglesia, exactamente la misma situación, y que entonces dice desde el versículo, bueno, desde la parte de abajo, entré al círculo y puse mis brazos alrededor de ella para evitar que se continuara golpeando contra la cabeza. Esta persona hacía exactamente lo mismo, se golpeaba, se azotaba, soltaba patadas, todo exactamente igual parecía que Chris Vallotton estuvo con nosotros ese día. Le susurré al oído preguntándole si había alguien que necesitaba perdonar y ella gritó, no. Entonces el Señor me mostró una imagen de su padre violándola. Por eso le pregunté si necesitaba perdonar a su padre. Ella comenzó a gritar, lo odio, no lo puedo ni ver. Era exactamente lo mismo que esta chica nos decía a nosotros, que se pudre en el infierno, lo mismo, las mismas palabras. Y vean Chris Vallotton, literalmente como el Espíritu Santo ese día también me hizo conmigo. Dice, si no quieres perdonarlo, entonces no puedo ayudarte. Los demonios tienen permiso para atormentarte. Me levanté y comencé a irme caminando. ¿Qué es lo que yo sentí? Que les digo que hizo el Espíritu Santo. ¿No quieres perdonar? Ya te dije la clave, con permiso. No puedo trabajar si tú no quieres. Cuando llegaste al final de la puerta, ella todavía alocada, gritó en el pasillo, bien, lo perdonaré, haré cualquier cosa, simplemente ayúdame. Pocos minutos después la guié en una oración de perdón por su papá y por otras personas que se me vinieron a la mente. Entonces
Cuando ella perdonó, entonces ordenamos a los demonios que se fueran. Se fueron y ella se levantó riendo, o sea, llena de gozo. No podemos liberar a una persona para quienes estén en el ministerio y para quienes estén en el grupo de intercesión. Y ese día yo hablaba con la pastora de eso. No podemos liberar a una persona que no quiere ser liberada. ¿Por qué? Porque la condición de la persona después viene a ser peor. Es trabajar con la sanidad y el perdón en su corazón. Que dice, primero la llevé al perdón y después reprendí a los demonios. Hay gente que predica desde los púlpitos y desde el púlpito quiere reprender a los demonios. Espérate, si están atormentándola es porque tienen permiso. Híjole, qué fuerte está eso. Si están atormentándolo es porque tienen permiso. Yo sé que en el grupo de Aviva mi Fuego hay personas que sufrieron este tipo de tormento y tal vez algunos de ustedes lo están sufriendo ahorita y no lo dicen por vergüenza. No se avergüencen de este tipo de cosas. Dios trae a la luz esto para poder librarnos y me parece maravilloso porque justamente en el devocional de esta mañana Dios hablaba de liberar a los cautivos y esta noche viene con el antídoto y lo que rompe las cadenas de la esclavitud es la falta de perdón. Lo que rompe, las cadenas es el perdón. Dios quiere que seamos libres y creo que es un buen momento para meditar en qué no hemos perdonado en nuestra vida. Porque cuando tú perdonas, tú estás dando un paso de obediencia, como el diezmo. Por ejemplo, hoy algunas personas mandaban su diezmo y particularmente con una persona me nació orar y yo no sé si esta persona después me dirá si le hace sentido, pero oraba particularmente por ella porque es como si el Espíritu Santo me hubiera hecho sentir que esta persona sentía que su dinero no le rendía, como si sentía que siempre le estuvieran quitando de su dinero. Cuando de repente no te rinde, no te rinde, no te rinde, es porque el enemigo, dice la palabra, es un devorador que viene a robar, a matar y a destruir. Y cuando tú no eres obediente en el tema de las finanzas, él tiene una legalidad para robarte en tus finanzas. ¿Sabían? Es fuerte. Entonces yo oraba por esta persona y le decía, en el nombre de Jesús, yo bendigo y cubro tus finanzas y toda legalidad que tenía el enemigo hoy se rompe. Cerramos las puertas, ya no tiene autoridad para robarte en tus finanzas, ya no tiene autoridad para tocar lo que queda en tu cuenta de banco. Y esa es una verdad, es un principio. Cuando nosotros perdonamos también, estamos obedeciendo a Dios y al obedecer a Dios le estamos cerrando la puerta al enemigo. Cuando ustedes están perdonando, tal vez no nos nace al inicio, pero cuando empiezas el proceso, tú le estás cerrando la puerta al enemigo. La obediencia a Dios trae cobertura. Acuérdense de eso, lo vimos en el devocional Entre Desiertos y Promesas, en el libro del Éxodo. Porque las plagas y las maldiciones no llegaban a Gosén, que es donde estaba el pueblo de Dios, por la obediencia de Moisés, porque dice la palabra de Dios que Moisés hacía todo lo que el Señor le decía. Cuando tú obedeces, tú entras en la cobertura de Dios. No nada más es, sí oramos y entonces sí reprendemos, no. ¿Sabes cuál es la autoridad más grande? El que obedece. El que sabe obedecer a Dios en tema de perdón, en tema de finanzas, en tema de ministerio, el tema de bla, bla, bla. Creo que lo hemos visto hasta en lo ministerial. Cuando Pablo se fue a Jerusalén, pues no tenía la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba en obediencia. Le fue como en feria a Pablito, vimos cómo desperdició buenos años de su vida, casi muere varias veces. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vete a Roma, y Pablito dijo, no, a Jerusalén. Y se fue solito, no se fue con la cobertura de Dios. Cuando llega a la tierra de Roma donde Dios le dijo, entonces entra la cobertura de Dios. Y dice la palabra de Dios que le fue súper bien en Roma, que él ni siquiera tenía que ir a predicar, sino que la gente venía a su casa para que les enseñara. Así se ve la bendición de Dios, así se ve la cobertura de Dios. La cobertura no es decir, pastor, ore por mí. La cobertura es obedecer a Dios. Eso te cubre de toda la perversidad y maldiciones que hay allá afuera. Por eso, familia hermosa, creo que Dios hoy nos está llevando a la obediencia.
Y el tema particular que hoy Dios está trayendo a la mesa es el perdón. No les quiero meter miedo de ninguna manera. Creo que vivimos en un tiempo de gracia y Jesús es maravilloso. No les estoy diciendo que las personas que se endemonian, todas es por falta de perdón. No. Cada quien trae un contexto y una historia de antepasados diferentes. Pero si hoy Dios está diciendo que perdonemos, perdonemos. ¿Les parece? Vamos a cerrar esta sesión con un tiempo de oración. Si ustedes quieren apagar su cámara, obviamente mutear sus teléfonos, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que traiga a nuestra mente personas y situaciones que no hemos perdonado de corazón, porque aquí la clave está en perdonar de corazón. Tal vez tú todavía anhelas que a la persona que te lastimó le vaya mal, inconscientemente. Tal vez todavía te alegras de que le lleguen cosas malas a su vida y no se lo dices a nadie por vergüenza. Así que vamos a orar, ¿les parece? Para que el Señor cierre toda puerta. Jesús y yo anhelamos que toda la gente de Aviva Mi Fuego sea gente libre. El Espíritu Santo y yo ardemos porque ninguno aquí se pierda, porque todos aquí sean libres de todas las cadenas y de todas las maldiciones y anhelamos que todos vivan en la plenitud que Cristo planeó para ustedes. Anhelamos que sean libres y prósperos y que tengan vidas abundantes en lo económico, pero más en lo espiritual y en lo emocional. Anhelamos que toda cadena de maldición se rompa. No importa qué hicieron tus antepasados, no importa qué hizo tu abuela, tu padre, si hicieron brujería, satanismo, hechicería. Jesús hoy está aquí para romper toda cadena y todo yugo, pero va a romper en las personas que quieren perdonar. Si tú has sentido que te atormentan en las noches, si tú has sentido cosas raras en tu casa, si has sentido que de repente se te prenden las luces o se te mueve algo en tu casa, a lo mejor hay una puerta abierta. A lo mejor hay una puerta abierta y hoy Jesús la quiere cerrar. Si sientes que de repente vienes y se te sube el muerto, como le dicen, a lo mejor hay una puerta abierta y Dios hoy la quiere cerrar. Si sientes que vienes y te levantan a las 3 de la mañana con mucho miedo, a lo mejor hay una puerta abierta, porque el Espíritu Santo nunca levanta con miedo. Es muy diferente cuando Dios te levanta a orar a las 4, 5, 3 de la mañana, porque te levantas en paz y simplemente se te fue el sueño. Pero si te estás levantando angustiado y con miedo, no es el Espíritu Santo. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de paz. Entonces, familia hermosa, esta noche Dios quiere hacer algo. Oremos y perdonemos. Así que vamos a orar, ¿les parece? Ay, papito hermoso, papito precioso, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, 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 gracias porque tú ya empezaste a moverte, Señor. Gracias, Señor, porque esta noche vienes con fuego, Señor. Gracias porque vienes con poder y con autoridad para romper yugos. Gracias porque vienes como hombre de guerra, Señor, para derribar ejércitos. Gracias porque eres tú, Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, quien está viniendo esta noche a rescatar a los que quieren salir de cautividad, a romper cadenas de los que quieren perdonar, porque la llave que va a romper tus cadenas es el perdón. Así que, precioso Espíritu Santo, yo sé que tú has estado hablando. Sé que tú ya trajiste a memoria a las personas que tenemos que perdonar. Tú ya trajiste a memoria a las personas que tenemos que perdonar. Y si estás con tu pareja y quieres tener un momento solo e irte a otro lugar, siéntete con la libertad de hacerlo.
Porque lo que vamos a hacer ahorita es decir audiblemente a quién perdonamos. Yo voy a poner música, ustedes no me van a escuchar, pero empiecen a perdonar a las personas que les han hecho daño. Te perdono a ti, abuelo, que me hiciste esto. Te perdono a ti, papá, que me hiciste esto. Te perdono a ti, novio de la secundaria. Te perdono a ti, compañero de la prepa. Te perdono a ti que abusaste de mí o que me violaste o que me tocaste en un antro, en la fiesta. Te perdono a ti y vas a empezar a soltar perdón. Vas a empezar a soltar nombres y a romper cadenas. Y mientras lo haces, te voy a invitar a que te imagines cómo dices el nombre de la persona y abres una llave y una cadena se te cae. Dices el nombre de otra persona y abres una llave, abres con esa llave y la cadena se cae. Hoy se van a caer cadenas en el nombre de Jesús. Hoy van a ser libres muchos que han estado cautivos en el nombre de Jesús. Es una noche de liberación, es una noche de fiesta. Así que, papito precioso, son todos tuyos, Señor. Tú eres el que está obrando. Tú eres el que está liberando. Tú eres el que está rescatando. Señor, hazlo tú. Sigue trayendo a memoria. Sigue trayendo a memoria, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Papito, porque hoy le estamos cerrando las puertas al enemigo. Porque al perdonar, le estamos quitando toda legalidad que él tenía para venir a robar, a matar y a destruir. Padre, hoy cerramos esas puertas. No solo se cayeron cadenas, sino que le cerramos las puertas al enemigo de nuestras vidas, de nuestras familias en el nombre de Jesús. Y Jesús, te pedimos que vengas y selles estas puertas que hoy cerramos. Séllalas, Señor, con tu sangre. Séllalas para que no podamos volver a abrirlas. Séllalas para nosotros y para nuestras generaciones futuras. Gracias, Papito, por amarnos tanto y llevarnos a nuevos niveles de libertad. Gracias, Padre, porque tu anhelo es que ninguno se pierda, porque tu anhelo es que todos los que estamos en esta barca nos salvemos y tengamos vidas prósperas, plenas y abundantes. Gracias, Señor, porque somos una antorcha encendida en medio de nuestra generación. Gracias, Papito hermoso. Papito, te pedimos en el nombre de Jesús que tengamos un buen descanso, Señor, que renueves nuestro descanso esta noche. Te pedimos, Papito hermoso, que tu paz reine en nuestros hogares y en nuestros corazones y que mañana nos levantemos renovados, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia hermosa. ¿Cómo están? ¿Diferentes? ¿Se sienten diferentes? Más ligeritos, ¿verdad? Se siente muy bonito. Así que bueno, gracias a Dios porque Él es bueno, maravilloso y siempre nos lleva más. Así que bueno, nos vemos mañana temprano, 5 de la mañana con el favor de Dios y el siguiente miércoles con el siguiente episodio, el siguiente capítulo. Los amo, que tengan linda noche. Bendiciones para todos. Besos. Bye, bye. ¡Adiós! I love you so much. Bye, gracias. Abrazos, bye bye. Bendiciones. Abrazos, bendiciones.